Muy bien, continuamos con nuestra serie de estudios de aspectos de la vida cristiana en Primera Pedro. Vimos la clase número 4 anteriormente, ahora estamos en la clase número 5. Así que vamos avanzando en este estudio que hacemos en la Iglesia Transparente todos los meses, aprendiendo un poquito más de la carta y confiamos en completarla en los próximos meses. Hay mucho que podríamos ver y realmente si nos entretuviéramos podríamos extendernos muchísimo, pero vamos a tratar de ir al punto, al grano, ir avanzando, pero realmente hay muchísimos conceptos para ver y les animo a estudiar la carta. Como mencionamos en el estudio anterior, nos encontramos dentro del bosquejo de la carta, por así decir, en esta porción donde venimos hablando de la distinción del cristiano, la salvación, nuestra salvación, que se encuentra de capítulo 1:3 a capítulo 2, versículo 10. Estamos dentro de ese contexto nosotros estudiando en este momento y hemos visto diferentes aspectos. En primer lugar hablamos sobre la exposición de la doctrina, donde hablamos de la salvación, la esperanza del porvenir, la salvación, la expectativa del presente, la salvación, la experiencia del pasado. Y después vimos la exhortación al deber. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Somos salvos? ¿Qué implica esto, no? Bueno, que tenemos que vivir o tenemos un deber que tiene que ver con nuestra santidad, nuestra sumisión y nuestro servicio. Así que de esto venimos hablando. Bueno, ahora vamos a entrar en otro punto que sería ya en la parte final de la primera parte, por así decir, de la distinción de cristiano a salvación, que es la explicación del designio, la explicación del designio. Y nos vamos a encontrar esta parte en 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 10. El primer punto se encuentra allí de esta parte, se encuentra en los versículos 1 al 3, que vamos a leer en un momento más, y que tienen que ver justamente con el hecho de estar alimentándose. Este designio de Dios tiene que ver muchísimo con el hecho de que nosotros aprendamos a amar la palabra de Dios y alimentarnos adecuadamente. La vida de santidad a la cual el Señor nos motiva por medio de su palabra, por causa de nuestra salvación, es una vida que crece en la medida que nosotros tomamos la palabra, ese evangelio que nos fue anunciada, esa palabra que permanece para siempre, según el versículo 25 de capítulo 1, y hacemos algo con eso. Dice versículos 1 al 3 de capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Noten que decía allí, bueno, miren, esta es la palabra que le fue predicada, esta es la palabra, dice, toda carne es como hierba, toda carne es pasajera, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, esta palabra es importante. Ahora, entonces dice, desechando, pues hace un enganche ahí entre una frase y la otra, y en esta combinación de conceptos va a decirnos qué tenemos que hacer con esa palabra. Desechemos algunas cosas para poder tomar la palabra de Dios y alimentarnos. Así que el concepto comienza con desechando. Y así nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, detracciones, desead como niños recién nacidos la palabra de la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Porque si uno no desea la palabra del Señor, y si uno no se está alimentando de la palabra del Señor, y si uno no desecha las cosas que hay que tirar como basura de nuestra vida, bueno, la verdad uno debería preguntarse si hemos gustado la benignidad del Señor, ¿no? Otra versión dice así: por consiguiente, despojados de toda maldad y de todo engaño, de hipocresía, de envidias y de toda clase de murmuración, así que despojados de todo lo malo del mundo pagano, de todo lo engañoso, actuación hipócrita y sentimientos de envidia, de todo chismorreo despectivo de los demás. O sea, noten que
es bien específica la palabra, ¿no? O sea, mi vida cristiana, mi amor por la palabra de Dios, mi amor por el Señor, el hecho de que Él me ha amado a mí, tiene que transformar la vida de una manera tal que hay un montón de cosas que tengo que tomar y decir, bueno, esto francamente es basura en mi vida, la desecho, ¿no? Ningún cristiano se puede quedar como está. Así que Pedro exhorta a los suyos a romper con todo lo malo y a afirmar el corazón en todo lo que se puede, en todo lo que puede alimentar de veras la vida espiritual. O sea, lo bueno sí, lo malo vamos a dejarlo a un costado. El concepto de desechar significa la decisión de resistir el pecado que constantemente nos asedia. Viene y nos golpea el pecado, estamos luchando contra el pecado constantemente. Bueno, tenemos que resistirlo. Y el verdadero sentido de esta palabra de desechar, de resistir el pecado, tiene que ver con poner lejos de sí. Es la palabra que también se usaba para quitarse la ropa para cambiarse por ropas nuevas o ropas limpias, ¿no? En algunos casos nosotros la ropa la sucia, la llevamos a un lugar para que se lave. En algunos casos hay ropa que se tiene que descartar porque ya no sirve más, porque está rota, porque está estropeada por algunas causas, entonces eso se tira a la basura. Y acá está dando la idea, hay cosas que ya no van a servir más, que eran parte de nuestro ropaje anterior. Bueno, ¿qué es lo que hay que desechar? El texto dice claramente, toda malicia, y lo pone como principio porque es como que a partir de ahí todo lo otro que viene nace de esta malicia, ¿no? La malicia, que es la palabra más común para maldad, o la malignidad, es aquello que está tramando algún daño o algún perjuicio contra los demás, ¿no? Básicamente, todo lo que va a venir después son ilustraciones de lo que es la maldad. La maldad, según el diccionario común, es villanía, perversidad, crueldad, ruindad, malignidad, vileza, inmoralidad, perfidia, daño, iniquidad. Eso es maldad y se alimenta justamente de poder tener problemas con otros, del antagonismo, ¿no? De estar luchando, de tener rencores, estar generando rencores, conflictos, y espera secretamente poder alcanzar al otro de alguna manera con la venganza, generarle algún tipo de daño o gozarse en las tragedias de otros, ¿no? O sea, cuando uno tiene esta malicia, esta maldad, no solamente uno genera maldad, sino que a veces le desea el daño al otro. Así que dice, hay que desechar la malicia, porque de la malicia viene todo lo otro, no todo lo que va a aparecer allí más es parte o una ilustración de lo que significa la maldad, porque habla de todo engaño. Utiliza la palabra dolos, que es una palabra común, un dolo, ¿no? Que es un truco, una trampa para poder engañar a los demás, para conseguir algún tipo de cosa que nos proponemos. Cualquier tipo de estafa, por ejemplo, es un dolo, o sea, es el hecho de todo tipo de deshonestidad y trampa, ¿no? Es un vicio que tienen algunas personas de estar engañando constantemente a otros para algún beneficio personal. O sea, todo engaño. El engaño es la mentira, es el chasco, es la falsedad, el timo, el embaucamiento, el disimulo, el embrollo, la invención, pretexto, fraude, engaño. Todo el engaño se tiene que eliminar de la vida. Esto es maldad puesta en práctica, el engaño. Pero no solamente el engaño, sino dice, tienen que desechar la hipocresía. Esta palabra hipócrita es una palabra que tiene una historia curiosa, ya que es el nombre de un verbo que literalmente significa contestar. Un verbo en griego que significa contestar. Y la idea es que un hipócrita en un principio es uno que contesta. Y se está tratando del sentido original de la palabra, porque se usaba para definir un hipócrita, era un actor. Era una persona que en una representación le contestaba a otro digamos, un diálogo que estaba preparado, que estaba armado, entonces el actor contestaba, es el que contesta, y obviamente el otro también le contestaba a su vez a este, y ambos eran actores porque se estaban contestando mutuamente. Y al fin y al cabo la palabra hipócrita fue a transformarse en un concepto de que es alguien que finge algo que no es, un actor, una persona que representa un papel, un farsante, una persona que en la vida cotidiana pretende ser lo que no es. Ahora, hay actores
que actúan en obras o en películas o en la televisión, en lo que sea, que bueno, en su vida, su negocio es hacer eso, ganarse dinero con la actuación. Pero aquellos que en la vida cotidiana no son actores, pero viven actuando algo que no son, lo hacen para engañar a otros, para sacar algún tipo de beneficio. Esos son farsantes, son hipócritas, pretenden ser alguien que no son, y en ese sentido viven una vida que es absolutamente lo contrario a la integridad, que son aquellas personas que todo el tiempo están mostrando la realidad de lo que son en su ser. Y esto viene de maldad, ¿no? La malicia, una malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias. Dice envidia lo define como una maldad, se refiere a los celos. El diccionario Vine lo define de esta manera: el sentimiento de desagrado suscitado al observar u oír de las ventajas y prosperidad de los otros. Alguien, un autor, Selwyn, lo llama la plaga endémica de todas las organizaciones voluntarias y no menos de las religiosas. O sea, celos, rivalidad, resentimiento, rencor, rabia, animosidad, el deseo de ocupar el lugar del otro, tener lo que el otro tiene, envidiar lo que el otro tiene y querer tenerlo de alguna manera. Eso genera múltiples conflictos, múltiples. Podríamos hablar muchísimo del tema de la envidia, pero es un gran pecado, es una plaga realmente. Cuando nosotros estamos pendientes de lo que pasa con los demás y lo que pasa con nosotros, y porque a mí me prestaron más atención y al otro no, bueno, dice, esto es basura que se tiene que desechar de la vida, y lo que define el texto es que esto es maldad. O sea, no pensemos que la envidia es menos malo que otras cosas, es maldad. Y aparecen también allí las detracciones, y todas las detracciones, que es interesante que las detracciones quiere decir hablar mal, y esto es fruto de la envidia. Detracciones es chismorreo despectivo, denigración, murmuración maliciosa, vilipendio, calumnia. O sea, básicamente la calumnia tiene un propósito, ¿no? Que es: yo arrojo suciedad hacia otra persona, hablo mal de él, envidio a alguien por lo que sea, y trato de hacerlo quedar mal delante de otro. Así que como lo envidio, hablo mal de él para, en contraste, yo ser una persona que está limpio, ¿no? Entonces es interesante estas palabras. Bueno, esto según el texto es maldad, y según el texto todo esto se tiene que desechar como si fuera basura. Pero no solamente tenemos que desechar, sino también tenemos que desear. Por eso dice: desear como niños recién nacidos. Desear. Yo desecho la basura y deseo ¿qué? Bueno, deseo significa anhelar. Y acá se utiliza, por ejemplo, en el Antiguo Testamento para hablar de aquel siervo que brama por las aguas, ¿no? Así en el Salmo capítulo 42, ¿no? Está anhelando profundamente, deseando. Habla de que el salmista anhela, desea la salvación del Señor en el Salmo 119, 174. Pero acá Pedro, habla de desear como niños recién nacidos, y está hablando de los niños que desean el alimento, la leche, y sabemos muy bien todo lo que alguna vez tuvimos un bebé, que los bebés se expresan fuertemente a la hora de desear. Cuando ellos quieren su alimento, van a llorar y van a gritar y van a patalear y van a hacer saber que ellos quieren, ¿no? Dice, bueno, de esa manera, fervientemente, como el bebé llora por la comida, deberíamos llorar por la palabra de Dios. Y Pedro, está utilizando el concepto de niños, y muchas veces se utilizó para con los creyentes el concepto de niño. Pablo se refería a que él trabajaba con los tesalonicenses como si fuera una nodriza que cuida a los bebés. En un sentido, estaba tratándolos a ellos como si fueran bebés espirituales. El mismo Pablo, hablándole a los corintios, decía que ellos necesitaban leche porque no estaban maduros todavía, los trataban de cierta manera de bebés. Los lectores de Hebreos también eran considerados personas que eran inmaduras, como bebés espirituales que todavía no habían llegado a la madurez como para alimentarse con alimentos sólidos. Este concepto de ser considerados bebés espirituales en la iglesia primitiva se manifestaban en una costumbre que ellos tenían de que las personas que se bautizaban se les hacía vestir con ropas blancas y le daban a beber leche en el momento del bautismo, ¿no? como
parte de la ceremonia, como para ellos tener esta representación de su niñez o espiritual o de ese estado espiritual como si fueran bebés espiritual. Aquí aparece que esta es la leche espiritual no adulterada, que eso es lo que tenemos que desear. Bueno, algunos dicen, bueno, mirá, acá si bien está hablando antes de la palabra de Dios en el versículo 25, acá dice la leche espiritual no adulterada y no está hablando de la Biblia, no menciona la palabra Biblia o palabra o escrituras. ¿A qué se refiere esta leche espiritual? Bueno, la palabra espiritual es la palabra logos. Y esta palabra logos tiene tres sentidos. Uno es la palabra, la razón, ¿no? Esta razón que guía el universo. Es algo más bien que tiene que ver con espiritual, ¿no? Con una mente espiritual, con un concepto espiritual. En ese concepto no se refiere a eso. La palabra logos también se refiere a aquello que es razonable o inteligente, no solamente la mente de Dios que guía el universo, sino aquello que nosotros podemos razonablemente llegar a conclusiones, es nuestro propio raciocinio. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1, se traduce como racional. Pero también la palabra logos se utiliza para palabra, y este es el sentido correcto, se refiere a la palabra, específicamente a la palabra de Dios, porque está en un contexto donde versículo 23 al 25 de capítulo 1 nos vienen hablando de la palabra. Así que básicamente el cristiano debe desear con todo su corazón el alimento que procede de la palabra de Dios. El cristiano debe desear con todo su corazón el alimento que procede de la palabra de Dios para crecer, obviamente en la salvación, se refiere a la salvación presente, a la madurez espiritual, a vivir libres del poder del pecado, al andar en santidad, ¿no? Y tenemos que tomar la leche espiritual no adulterada, no tiene que tener la más ligera mezcla de nada, ¿no? Está hablando de aquello que es completamente limpio. Lamentablemente muchas veces nosotros vamos a la escritura y colocamos en la escritura conceptos nuestros en vez de sacar de lo que la Biblia dice, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a alimentarnos de la leche espiritual no adulterada. Cuando uno enseña la palabra y lo que hace es colocar su punto de vista y no lo que Dios dice ahí, bueno, uno debería preocuparse por comunicar lo que dice la palabra, no por tratar de dar sus puntos de vista solamente. Entonces la leche espiritual no adulterada. A veces hay muchos mensajes que parecen muy agradables, muy atractivos, pero no tienen ningún fundamento bíblico, no están basados específicamente en la palabra de Dios, sino en la imaginación de algunas personas, ¿no? Así que tenemos que aprender a encontrar la palabra espiritual no adulterada, de desearla profundamente. Pero no solamente eso, sino tenemos que disfrutar esto, ¿no? Y disfrutar de la vida cristiana, porque dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, si gustasteis que el Señor es bueno. Esto es maravilloso, ¿no? Yo he sido llamado a vivir una vida cristiana que es una vida plena, una vida llena de gozo, una vida diferente, una vida abundante. Nosotros podemos confiar en el Señor y deseamos la palabra de Dios porque hemos gustado la benignidad del Señor, hemos gustado el hecho de que el Señor es bueno, y está en ese concepto, mirá, si habéis significa ya que gustasteis, ahora que gustaste, ahora que lo entendés, tenés que disfrutar de eso que tenés. Gustar nos hace recordar ese texto que dice en el Salmo 34, gustad y ved que es bueno Jehová, gustad y ved, o sea, gustar y disfrutar. Y un escritor dijo lo siguiente, Steve, esto indica de dónde saca el cristiano su vida y su alimento, del Señor mismo mediante su palabra, y también qué es lo que debería haberle dado este intenso y afanoso apetito por tener más, a saber, una experiencia vital y personal de la bondad del Señor. Así que la palabra que Dios nos ha dado ha de ser deseada, no precisamente por ella misma, sino porque nos capacita para alimentarnos de su autor y apropiarnos de su gracia. ¿De dónde saca el cristiano su vida y su alimento? Del Señor mismo mediante su palabra. Esto es importantísimo para que podamos disfrutar y ver que es bueno el Señor.
Pero obviamente esto también nos motiva a acercarnos al Señor y somos responsables de estar acercándonos al Señor y vivir entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Dice ahí el versículos 4 al 8, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra del que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan a la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Bueno, nos encontramos ahora en este texto con el concepto de que nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a Él. Y debemos acercarnos porque justamente Él, siendo la piedra desechada, la piedra que fue descartada por los hombres, para nosotros es algo completamente diferente. Nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a Él porque Él se acercó a nosotros. Y cuando Pedro utiliza el concepto de acercarse a Él, acercarnos a esta piedra viva, está usando una palabra que da un sentido de creer. O sea, básicamente está hablando de creer, obviamente lo cual implica fe, el hecho de que nosotros podemos acercarnos porque tenemos aquello que le ha faltado a los quienes les desecharon por algún tipo de razón. Pero es interesante que este concepto, esta palabra, que implica fe, tiene una fuerza muy especial porque da la idea de acercarse con la intención de quedarse allí. O sea, noten que en aquel tiempo, cuando Cristo fue una piedra desechada en la cruz, y las personas o se burlaron, o huyeron, o se escaparon, le dieron la espalda, pero nosotros encontramos que ahora tenemos la oportunidad de creer para quedarnos ahí, para acercarnos a Él, para estar disfrutando de una comunión personal con Él. Esta es la gran posibilidad que tenemos. Nos acercamos a la piedra desechada para quedarnos ahí, pero no solamente para quedarnos ahí, sino para quedarnos en adoración, para ofrecer oración, para ofrecer un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque Él es la piedra viva. Y esto implica que Él es el resucitado, el que Él ha resucitado. No es la piedra desechada que quedó descartada en una tumba, sino la piedra que ha abierto la tumba, que ha salido de la tumba, que ha resucitado. Y si esta piedra que fue justamente desechada por los hombres y descartada como algo inservible, ¿no? Que era, bueno, la idea que ellos tenían de Cristo comparándolo con el Mesías que ellos estaban esperando, ¿no? Ellos esperaban un Mesías poderoso, un Mesías reinante, un rey, alguien que viniera a librarlos del imperio romano, y de repente se encontraron a alguien humilde, alguien que tenía otro perfil de lo que ellos estaban considerando, y lo descartaron, lo despreciaron, lo desecharon y lo acusaron, y justamente sabemos después lo que sucedió, pero el Señor Jesucristo terminó contradiciendo el veredicto de los hombres lo descartaron, pero Dios finalmente lo aceptó como alguien especial, ¿no? Y Él le dio el lugar de exaltarlo hasta lo sumo, y ese es el énfasis de lo que Pedro está enseñando acá, y es el énfasis del mensaje que él predicó allí en Hechos capítulo 2, por ejemplo. Esa es la idea que él estaba predicando de quién era Cristo, y que aunque ellos lo habían descartado, él ahora había llegado a ser Señor y Cristo, ¿no? Ahora es interesante allí en Lucas capítulo 23, versículo 35, donde algunas personas decían, bueno, si este es el Cristo, el escogido de Dios, bueno, entonces que descienda de la cruz, y etcétera, etcétera, ¿no? Y en un sentido ellos estaban tratándolo con sarcasmo, con burla, con desprecio, pero nos encontramos que ese sarcasmo se dio vuelta, ¿no? Y ahora el Señor
llama al Señor Jesucristo escogido y precioso. Es la piedra descartada, desechada, por la cual se burlaron, y esa piedra se transformó en preciosa, algo de suma distinción, algo de mucho honor. Esa es la piedra. Y a su vez nosotros, que nos acercamos a Él, nos hemos transformado en piedras vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Así que acá está diciendo, hay una única piedra angular que es Cristo, y Cristo tiene un edificio sobre esta piedra angular que está compuesta por piedras vivas. Podría decirse que Pedro mismo fue la primer piedra de este edificio en su declaración de Mateo capítulo 16, versículo 18. Por ese motivo, un autor llamado Cranfield dice, los francotiradores cristianos que quieren ser cristianos, pero se consideran por encima de eso, de pertenecer a una iglesia visible en la tierra, en cualquiera de sus formas, son sencillamente una contradicción en términos. Lo llama francotiradores, ¿no? Dice, estas personas que dicen ser cristianos, que quieren ser cristianos, pero sin rescatar una iglesia, sin congregarse en una iglesia, dicen, no, son una contradicción. ¿Por qué? Porque el cristianismo da la idea de comunidad, este concepto de un edificio constituido con una piedra fundamental y con piedras vivas unidas da la idea de tener una comunidad. Hay una historia referida a un rey de Esparta que presumía de sus murallas delante de un rey extranjero que lo visitaba, y este le dice, bueno, ¿dónde están esas murallas que tanto presumís? Porque veía que no había murallas por ningún lado, y él le contestó, señalando a sus guardaespaldas, que eran una tropa estupenda, estas, le contestó, son las murallas de Esparta. Cada soldado una piedra, cada soldado una piedra. Nosotros podemos decir, no somos las murallas de Esparta, somos la iglesia de Cristo, cada creyente una piedra, cada creyente una piedra. Y somos llamados a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, un sacrificio vivo de nuestra propia vida, en una presentación de consagración, como dice Romanos 12.1, un sacrificio de alabanza, como nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, un sacrificio de buenas obras, de hacer el bien, como dice Hebreos 13 y 16, un sacrificio incluso de lo que poseemos, de dar ayuda mutua con lo que tenemos, como dice Hebreos 13 y 16 y otros pasajes más, así en 2 Corintios 8, por ejemplo, un sacrificio de servicio, como dice Romanos 15 y 16. Así que esta piedra desechada se transforma en una piedra viva para nosotros, y nosotros a su vez somos piedras vivas con Él, que podemos tener esta oportunidad de adorarle y vivir en comunión con Él. Pero no solamente Cristo es la piedra desechada, sino también es la piedra deseada, llamado la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Cristo es la principal piedra del ángulo, como estaba predicho en la Escritura, allí en Isaías capítulo 28, 16, es la piedra del ángulo. Bueno, básicamente cuando uno habla de esta piedra del ángulo, piedra principal, se habla de tres ideas, de tres conceptos, ¿no? Es la base de la esquina de un edificio, donde se unen, digamos, dos muros, y ahí está la piedra fundamental dándole el sostén, uniendo todo el edificio, y da esta idea de que Cristo unió a judíos y gentiles. También es la piedra clave de un arco, se utilizaba para definir a la piedra que cerraba el arco. Había un arco de piedras y la piedra fundamental era la piedra que se colocaba en el medio para sostener todo el arco. Y también era la cima de la pirámide, ¿no? Era la piedra que cerraba la pirámide después de una construcción. Esa era la piedra fundamental. Lo más probable es que Pedro esté usando aquí este concepto para referirse a Cristo como la piedra principal, esta piedra del ángulo, la piedra fundamental, la piedra que está en la base del edificio, porque todo el edificio se construye sobre él, y después es la idea que se da en otros textos de la Escritura. Pero por lo pronto lo que sabemos, independientemente de esto, es que Él es precioso, es la piedra principal, piedra del ángulo, escogida y preciosa. Es precioso en el sentido de que para nosotros Él es el honor, es el que ha llegado a ser algo especial, ¿no? Nosotros podemos tener esta piedra que es preciosa. Para otros, descartada. Para nosotros es precioso, porque que creyera en Él no va a ser defraudado, no va a ser avergonzado,
Así que tenemos esta confianza, esta seguridad de tener esta piedra deseada como propia. Pero por supuesto esta piedra deseada, que había sido desechada, ahora finalmente es la piedra dignificada, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y es interesante que no solamente llegó a ser la cabeza del ángulo, sino que llegó a ser la piedra de tropiezo en la que ellos mismos tropiezan. Estas personas tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Estas personas se encuentran de que al fin y al cabo su causa de tropiezo, su razón de caída, va a ser aquello que ellos han descartado, que han desechado. Y será un tremendo descubrimiento cuando vean al Señor Jesucristo en su gloria y que ellos van a ser justamente condenados por haber rechazado a la persona de Cristo que está sentada en el trono. Así que la verdad será toda una sensación tremenda, pero este es aquel mismo que descartan, es el que los condena, y esto es tremendo. Ellos van a ser confundidos en castigo por su incredulidad y van a tropezar y van a sufrir las consecuencias eternas de esto, porque la piedra ha sido dignificada, Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo, y ante Él se doblará toda rodilla, dice Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Así que nosotros tenemos que entender de que esta piedra elevada hasta lo más alto es el motivo por el cual muchos sufrirán, se sentirán mal en aquel día, porque las rodillas se doblarán igual, pero algunas no serán rodillas de adoración, algunas serán rodillas de sometimiento y de condenación al fin y al cabo. Así que es tremendo pensar en esas cosas. Pero ahora avanzamos un poquito más. Dice así en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10, ya terminando esta lección, lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es un texto hermoso, ¿no? Te podríamos pasar mucho tiempo meditando en él. En primer lugar nos habla de nuestra posición en Cristo, lo que nosotros somos en Cristo. Este pasaje dice que nosotros somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, como dice otra versión, somos una raza escogida, somos un sacerdocio regio, somos gente santa, somos pueblo para su exclusiva propiedad, para propiedad privada. Dice, estos somos nosotros, esta es nuestra posición en Cristo, es tan especial, ¿no? Lo que nosotros nos hemos transformado, de estar lejos de Dios, de ser aquellos que vivíamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, nos hemos transformado en su pueblo especial. Y lo define muy bien este texto, nos explica cuál es nuestra condición delante de Dios. En primer lugar dice, como esa condición, que somos un linaje escogido, que somos una raza elegida. Ese término se usaba obviamente para el pueblo de Israel, pero ahora Dios lo utiliza para la iglesia, porque de ambos pueblos Dios hizo uno y somos el pueblo de Dios, un pueblo elegido por Dios. O sea, lo que hace Pedro es recalcar que los privilegios de los cristianos en el Nuevo Testamento son muy similares a los privilegios que, por un sentido, tenían los judíos del pueblo de la promesa en el Antiguo Testamento. Somos un pueblo elegido por Dios, somos un pueblo diferente, y si bien nos ha prometido posesiones terrenales como el pueblo de Israel, que ellos tenían junto con su promesa de ser el pueblo de Dios, la promesa de una tierra específicamente, nosotros no estamos pensando en esto, estamos pensando en una patria celestial. Esa es la promesa que tenemos para nosotros, pero podemos tener esa seguridad de que somos un pueblo elegido porque Dios nos sacó de entre la condenación, desde la condenación, y nos colocó en una posición más elevada. ¿Esto fue porque lo mereciéramos? No. Fue por su pura gracia, por su pura voluntad. Y este concepto de pueblo elegido se aplica a todos los creyentes
y también en este caso escogido, elegido, se utiliza ese concepto para la piedra, para Cristo, que Cristo es la piedra elegida. Esta es nuestra condición, somos una raza elegida, un pueblo elegido, somos diferentes, no somos mejores, porque somos sacados del medio del pecado, de la desgracia de este mundo. Desde lo más bajo Dios nos sacó porque Dios quiso hacerlo así, por su pura voluntad, por puro afecto de su voluntad. Él nos ha rescatado y nosotros solo tenemos que adorarle. Pero también, más allá de la condición de ser pueblo elegido, tenemos una comisión, porque dice que somos un real sacerdocio. Tenemos una comisión, una tarea para hacer. Allí el pastor John MacArthur dice lo siguiente sobre este tema. El concepto de un sacerdocio para el rey se obtiene en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Israel perdió este privilegio debido a su apostasía y porque sus líderes perversos ejecutaron al Mesías. En el tiempo presente, la Iglesia es un sacerdocio real que se mantiene unido al sacerdote y rey Jesucristo. Un sacerdocio real no es solo un sacerdocio que pertenece y sirve al rey, sino también es un sacerdocio que ejerce dominio. Esto se cumplirá en plenitud en el reino futuro de Cristo. Es tan especial esto. Cumplimos un sacerdocio real. Somos verdaderamente intercesores. Estamos ahí entre el pueblo y Dios. Tenemos una gran responsabilidad cada uno de nosotros de servir a Dios en adoración y en alabanza como sacerdotes y de comunicarle al mundo quién es nuestro Señor. Y tenemos la responsabilidad de vivir una vida santa también, por supuesto, y un día eso también nos dará responsabilidades en la eternidad. Así que es tremendo pensar de que aquí somos llamados sacerdocio. En 1 Pedro 2.5 es sacerdocio santo, 1 Pedro 2.9 es real sacerdocio. ¿Por qué sacerdocio santo? Porque entran al santuario para adorar. Pero real sacerdocio, ¿por qué? Porque salen al mundo para testificar. Así somos nosotros. Pero también nos habla este texto de nuestro carácter, nuestra condición, pueblo escogido, nuestra comisión, real sacerdocio, nuestro carácter, una nación santa. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Es el parámetro que Dios nos ha colocado, que vivamos en santidad, que nosotros podamos entender muy bien nuestra responsabilidad, de ahí a estar ajustando nuestro entendimiento para poder entender que somos santos y vivir de esa manera santa, ¿no? Así que este es lo que nosotros somos, una nación santa, un pueblo santo. Esta es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio. Podemos ser un pueblo especial para Dios, debemos serlo, y debemos estar viviendo de tal manera que esta condición de ser distintos, de ser elegidos, de ser personas apartadas, se pueda ver en este mundo, ¿no? Este debería ser el carácter de la santidad debería palparse, deberíamos dejar un aroma de santidad donde transitamos. Y también, en último lugar, habla de nuestra consagración, o sea, habla de la condición, pueblo elegido, la comisión, real sacerdocio, el carácter, nación santa, pero también cuál es nuestra consagración, porque dice que somos un pueblo adquirido por Dios, somos un pueblo para su propiedad privada. Él compró nuestro cuerpo, Él compró nuestro pueblo. Es interesante de que habla del pueblo sin diferencia, todos los creyentes, pero es un pueblo adquirido. Y la palabra adquirido es una palabra bien interesante. Supongamos que uno compra un campo, ¿no? Compramos un campo y tenemos el campo ahí, está el campo pelado, por así decirlo, está el campo abierto y de repente decimos, bueno, ¿cuál es nuestro campo en todo este lugar? Y entonces el agrimensor nos dice de aquí a acá y nos marca las líneas, este es su lugar. Entonces una vez que tenemos delineado cuál es nuestro campo, lo que hacemos es poner una cerca, poner alambrado, poner postes, algo que marque el lugar y encerramos, y todo lo que está dentro de ese campo es nuestro. Si alguien entrara a nuestro campo lo estaría usurpando, si alguien entrara a nuestro campo y quitara algo que está en ese lugar sería un ladrón. Todo lo que está dentro del campo es nuestro, nos pertenece. Bueno, Dios compró un terreno, por así decirlo, digamos el terreno que es 1 metro por 1 metro cuadrado donde nosotros transitamos, ese espacio físico donde nosotros estamos parados y todo lo que está dentro de ese espacio físico le pertenece a Dios.
con todo lo que está dentro. O sea, nosotros somos parte de ese pueblo de Dios que ha sido adquirido por Dios. Le pertenecemos a Él porque fuimos comprados por precio, por la preciosa sangre de Cristo, ni nada más ni nada menos. Así que esto debería llevarnos a vivir una vida de consagración. Esa es nuestra posición. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Bueno, nosotros hemos sido rescatados y hemos sido puestos en una posición tan alta con un propósito definido. Pedro dice lo siguiente: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Básicamente, ese es el propósito, esa es la razón por la cual nosotros estamos acá. Nosotros debemos proclamar o anunciar algo que sale desde lo profundo de nuestro corazón y que tiene que ver no con lo que nosotros somos. O sea, no somos llamados a proclamar que somos una nación santa o que somos un pueblo adquirido por Dios o que somos un real sacerdocio. No, no tiene nada que ver con nosotros. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes no radican en nosotros. Si nosotros somos un pueblo diferente, si somos elegidos por Dios, debemos recordar que estábamos en las tinieblas y que nos sacó de las tinieblas allí y nos trajo a la luz admirable es el que tiene la virtud. ¿Por qué? Porque esa virtud implicó no solamente el hecho de amarnos, de elegirnos, sino también de hacer un plan de redención que implicaba un sacrificio de sangre. La sangre preciosa de Cristo fue derramada por nosotros y esa virtud de la sangre de Cristo es lo que nos permite a nosotros tener una vida nueva, una vida eterna. Nosotros como cristianos hemos sido llamados de las tinieblas a la gloriosa luz, de no ser un pueblo a ser un pueblo, de la no misericordia a la misericordia. Hemos sido llamados de esa forma y tenemos como responsabilidad anunciar esta posición y este lugar que ocupamos, que es la consecuencia de la obra de Cristo para que otros la conozcan. Así que para eso estamos. Otros tienen que saber, otros tienen que escuchar, otros tienen que entender que hay esperanza en Cristo. O sea, nosotros estábamos viviendo lejos de Dios, pero de una manera maravillosa Él nos sacó de allí. Es bendito Dios que nos hizo renacer a una esperanza viva. Y nos ha dado esa esperanza viva no para que la atesoremos y la guardemos en una caja fuerte o en un lugar importante, no, sino para que la podamos comunicar a otros, porque otros necesitan tener la misma esperanza. Así que ese es nuestro propósito, para eso estamos. Y finalmente, ¿cuál es nuestro privilegio? Dice el texto: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no eras pueblo, estábamos, según dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin pactos, alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos nada, éramos parias espirituales, lejos de Dios. Pero de repente Dios decidió hacernos suyos y lo hizo de una manera maravillosa y nosotros fuimos absolutamente no merecedores de esa gracia. Y lo hizo y nos transformamos en su pueblo. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y de una manera maravillosa, sin lo que nosotros lo podamos explicar, nos hemos transformado en eso. Y antes no teníamos misericordia, estábamos bajo la ira de Dios. Como dice Efesios capítulo 2, éramos hijos de ira. Y teníamos como consecuencia merecida el castigo de Dios. Ese era nuestro futuro. Hacia eso íbamos. Merecíamos la condena de Dios porque éramos pecadores, porque por causa de nuestro pecado estábamos alejados de Él. Y pecábamos no solamente porque somos pecadores, sino porque nos gustaba hacerlo. Pero a pesar de que no merecíamos misericordia, fuimos llamados a misericordia, fuimos alcanzados por la misericordia. Esto implica de que Dios conmovió su corazón y se acordó de nosotros, consideró nuestra necesidad, nuestra vida perdida, y tuvo misericordia de quien éramos nosotros y nos rescató. Básicamente eso tiene que ver con la salvación. Así que esta es
la gran historia, el gran mensaje que nosotros estamos planteando en este tiempo, ¿no? Justamente el estudio nos enfoca en que lo que distingue al cristiano es la salvación. Y lo vimos de 1 Pedro capítulo 1, 3 hasta capítulo 2, versículo 10. En las próximas clases continuaremos con el siguiente punto, pero ahora es suficiente saber esto. El Señor nos ha salvado para que vivamos una vida diferente, una vida santa, y para que otros sepan que en Cristo hay esperanza. Este es nuestro llamado. Nos encontraremos en una próxima clase. Dios les bendiga.